conoceremos el servicio del laboratorio vascular, en donde nuestros especialistas, los vasculares periféricos, tratan la trombosis venosa profunda. Quédese con nosotros hoy y conozca más sobre esta enfermedad y las diferentes posibilidades de tratamiento que le ofrecemos aquí en la Clínica Cardiovascular. Bienvenidos. El término de trombosis venosa profunda, para poder definirlo hay que hablar de lo que es el tromboembolismo venoso, que es el desarrollo de coágulos o de trombos que ocluyen el sistema venoso. La velocidad de la sangre varía de acuerdo al segmento. Las arterias en términos generales poseen altas velocidades. Las venas en todas las localizaciones se consideran que son vasos de baja velocidad y eso hace que las trombosis en estos segmentos sean más frecuentes, porque uno de los fenómenos importantes que tiene la formación del trombo es el roce de la sangre con la pared del vaso. Todos hemos visto que cuando por algún motivo, razón o circunstancia encontramos un poco de sangre quieta en alguna parte, la sangre inmediatamente después de un tiempo forma trombo. Las bajas velocidades favorecen a eso. Entonces nos enfocamos en trombosis venosa profunda cuando estos coágulos o trombos están en las venas de las extremidades o en cualquier otra parte del cuerpo que no sean los pulmones, caso en el cual el término utilizado es tromboembolismo pulmonar. El espectro de las trombosis venosas abarca dos campos grandes. La trombosis venosa profunda, que es como lo dice el nombre del sistema venoso profundo, que es el principal porque es el que ya lleva la sangre de retorno básicamente al hígado, al corazón y posteriormente a los pulmones para su oxigenación y recirculación. Y está el sistema venoso superficial, que cuando una trombosis se ubica en esta zona se conoce como una trombosis venosa superficial. Coloquialmente en el medio y al interior pues, de la sociedad esto se conoce como la tromboflebitis, conocido también por la gente como gota erisipela, gota varice. No, pues al comienzo fue duro porque pues todo el mundo decía tan joven, esta enfermedad a las personas pues más adultas, que no sé qué. Pero no, pues siempre hubo mucho apoyo, todo el mundo estaba pendiente de mí, que los exámenes, que pues todos estaban siempre ahí, pues sobre todo mis papás. Los factores de riesgo se pueden dividir como en varios grupos. Están primero que todo los factores que afectan a la población general. Entonces está la edad avanzada, las varices, el embarazo y el puerperio, el uso de los anovulatorios orales, los pacientes que están o que tienen un viaje prolongado en avión mayor de 6 horas o por tierra está definido mayor de 4 horas sin ningún tipo de movimiento. Hay factores, ya los pacientes que son sometidos a cirugía, los pacientes que tienen una cirugía mayor o los pacientes que van a cirugía por trauma, pacientes con condiciones médicas específicas, como los pacientes que tienen algún problema neurológico y están confinados a la cama, o pacientes que tienen exacerbación de un cuadro de una falla cardíaca o de una falla respiratoria o están en unidades de cuidados intensivos, los pacientes con cáncer, los pacientes en quimioterapia. Y hay otras condiciones que son las congénitas o las heredadas, que son los pacientes que por alguna condición familiar tienen un factor que hace que su sangre coagule más o sea más viscosa. La importancia de la diferenciación es el tratamiento, y es que la trombosis venosa profunda, como ya lo mencionamos, puede ser letal en ciertos casos y siempre amerita tratamiento anticoagulante. La trombosis venosa superficial, que es aquella que se presenta, por ejemplo, en una varice y no compromete el sistema venoso profundo, es básicamente para tratamiento médico. ¿Con qué? Con analgésicos, con medidas locales antiinflamatorias. ¿Por qué es ese tratamiento? Porque estas venas usualmente no se comunican con vasos grandes que puedan llevar un trombo directamente al pulmón, y la probabilidad que esto ocurra es mínima. Me comenzó un dolor fuerte en la zona inguinal y ya como a los 4 días era en la zona pues de la tibia. Me pareció raro pues que un dolor de arriba abajo. Cuando hablamos de trombosis venosa profunda, se calcula que solamente el 10% afecta a las extremidades superiores. Estamos hablando de que el 90% puede afectar las venas del abdomen, me refiero del ombligo hacia la ingle, y de las extremidades inferiores de la ingle hasta el tobillo. En pantalla tenemos entonces el plano de la vena femoral común y encontramos la arteria femoral superficial, la vena femoral común y la llegada de la vena safena, que es una de las venas del sistema venoso superficial.
accediendo a la herramienta del color, vemos cómo la arteria es pulsátil con un flujo continuo, la vena safena llega con un flujo continuo también y constante, pero encontramos que la vena femoral común no llena. Caso contrario a lo visto en los exámenes normales, donde encontramos un flujo también pulsátil y constante en este vaso. Esto es debido a una oclusión trombótica, en este caso posiblemente asociada a ciertos medicamentos, aunque el caso está bajo estudio. Eliminando la herramienta con color y quedando solamente en la herramienta en blanco y negro, al realizar compresión de la vena, vemos cómo la vena safena desaparece con la compresión, la arteria sigue pulsando, pero la vena no desaparece. La presencia persistente de la vena está asociada a la presencia de un material, en este caso el trombo, al interior del vaso. La comparación de lo anteriormente visto es con este plano, en donde encontramos las mismas estructuras que acabamos de ver en la extremidad izquierda, la arteria, la vena safena y la vena femoral superficial. Pero en este caso, la vena desaparece en su totalidad con la compresión y vemos cómo, haciendo compresión del vaso, solamente persisten la arteria, que en este caso se ve como pulsa, acá, la vena completamente abolida por la compresión y la vena safena, es decir, la del sistema superficial, completamente abolida también por la compresión. Al liberar la presión, vuelve y aparece la vena. En la herramienta con color, lo que encontramos es completamente opuesto a lo que encontramos en el otro lado. La arteria pulsa, la vena llega y la vena femoral tiene flujo constante en su interior, lo que me habla de la permeabilidad del segmento. Entonces el diagnóstico siempre se basa en los hallazgos clínicos del paciente, los signos y síntomas que el paciente me relata, pero yo como clínico echar mano de esas cosas adicionales, es decir, buscar qué condiciones en el contexto del paciente me pueden ayudar a pensar que estoy enfrente de una trombosis. Una vez se hace este ejercicio, lo que nos queda es confirmar el diagnóstico o descartar el diagnóstico. Y para eso hay que ya ayudarnos de otras herramientas, como son las herramientas directamente visuales del trombo. La ecografía con dúplex es quizá la herramienta más útil, más asequible que tenemos en este momento, y en algunas condiciones especiales, exámenes de sangre que nos pueden favorecer el diagnóstico de la trombosis. Y sí, uno siempre piensa que en principio, ¿cómo te sientes? O sea, el dolor, la incomodidad, la dificultad para caminar, entonces como uno, y luego, ¿cómo vas a quedar? Pues que tu pie no vaya a quedar hematizado, que uno vaya a quedar llena de varices, que, o sea, un montón de cosas que pues uno como mujer le afecta. Para que ocurra una trombosis venosa profunda siempre se debe buscar un factor desencadenante. Sin embargo, en los pacientes es importante ver, primero, si hay alguna causa que haga que la sangre de estos pacientes sea más viscosa o sea más propensa a formar coágulos. Segundo, si hay alguna causa que haga que el flujo en el sistema venoso de las extremidades sea lento, por ejemplo, un paciente que está en reposo prolongado. O tercero, si hay algún evento que cause trauma vascular, por ejemplo, un paciente que tiene un catéter intravascular. Entonces uno siempre debe buscar si hay algo de hiperviscosidad, si hay algo de daño al endotelio o a la pared vascular, o si hay un flujo lento en el sistema venoso. Buenas tardes, doña Raquel. Mi nombre es Natalie Hernández. Yo soy la médica vascular que le va a realizar el procedimiento. Nosotros vamos a hacerle un examen que se llama una ecografía dúplex con color. El examen no le va a doler, usted va a estar de pie y vamos a evaluar el sistema venoso de las piernas. Ya este examen usted se lo lleva nuevamente al cirujano o al médico que se lo mandó y ya con eso toman alguna decisión acerca de su situación. Bueno, doña Raquel, nosotros vamos a evaluar entonces el sistema superficial y el sistema profundo de sus piernas. El sistema superficial, lo que tratamos de buscar es de dónde se forman todos estos cordones varicosos que hay acá. Entonces la evaluamos desde la ingle, nos vamos recorriéndola y marcamos los sitios donde vemos que salen ramas insuficientes.
vamos haciendo un mapa, donde en el mapa básicamente está especificado el sistema profundo y el sistema superficial, y pintamos cuáles son los segmentos que están malos de cada sistema. Con esto el cirujano o el médico que lo revise sabe qué tanto es el daño, y en caso de que el paciente deba ser llevado a una cirugía, pues ya miran qué es lo que le tienen que sacar. Hay ciertas condiciones que hacen que la velocidad sea mucho más baja aún. Verbigracia, las pacientes que tienen dilataciones grandes en las venas, que son las varices. Por eso es que las varices son un factor desencadenante en algunos casos de trombosis. En esas saculaciones que se forman, en esas dilataciones, la sangre simplemente rueda, rueda y rueda hasta que finalmente se queda quieta, enlenteciendo mucho más el flujo, produciendo la formación de un trombo. El riesgo de esta patología es subestimado porque como no se tiene un cuadro clínico muy claro, entonces realmente el diagnóstico por examen físico únicamente es muy poquito. Se calcula que solamente el 40% del diagnóstico de la enfermedad se puede hacer con base en los hallazgos al examen físico. Diferente a cuando se habla de la trombosis venosa superficial, en la que el cuadro clínico básicamente te hace el diagnóstico. Los hallazgos clínicos, como ya lo dijimos, pueden ser muchos o ninguno, por lo tanto no es la herramienta base para poder hacer el diagnóstico y tenemos que echar mano de otras herramientas. Ahí entran a jugar un papel muy importante los factores de riesgo, es decir, yo tengo un paciente que llega con una sintomatología sospechosa, un dolor en una extremidad, que no tiene ninguna presentación clínica típica, pero que cuando lo interrogo me dicen que lleva 3-4 semanas postrado en cama por un golpe, por un accidente, por una enfermedad. Se comienzan a sumar cosas que me hacen pensar que es probable que ese síntoma que presenta esté asociado a una trombosis. Y en mi caso, pues después de hacer tantos exámenes, se dieron cuenta que la causa fue porque estaba tomando anticonceptivos. De resto, pues no era nada genético ni nada. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí desde la cardio. Gracias por continuar con nosotros. El servicio del laboratorio vascular de la clínica determina e identifica el tratamiento para manejar la trombosis venosa profunda. Veamos. Existen unos factores de riesgo para trombosis que son clásicos y que siempre los debemos interrogar cuando estamos sospechando que nos encontramos enfrente de un paciente con una trombosis. De ellos los importantes son el reposo prolongado, entendido como esos pacientes que por condiciones médicas de otras enfermedades tienen que estar, por ejemplo, en cama, inmovilizados por mucho tiempo. Pacientes politraumatizados o por accidentes, pacientes de enfermedades médicas como aquellos pacientes que han tenido eventos cerebrovasculares que tienen la mitad de su cuerpo paralizado y no se pueden movilizar, pacientes que hayan tenido traumas raquimedulares y que ya no puedan, por ejemplo, mover sus extremidades. Lo primero entonces que se procede a hacer es la identificación de las estructuras vasculares en el segmento que se quiere evaluar. Aquí en pantalla entonces tenemos los vasos femorales compuestos por la arteria femoral común o femoral superficial ya en este segmento y la vena femoral común, que es el vaso más grande. Vamos haciendo un trayecto a través del recorrido de la vena, haciendo compresión cada 3 o 4 centímetros, buscando la característica de la compresibilidad. En el caso de los pacientes normales, como es en este caso, la pared de la vena es extremadamente delgada, lo cual nos permite, con un mínimo de esfuerzo, comprimirla y desaparecerla en su totalidad. Que la vena aparezca y desaparezca, como es en este caso, es simplemente la representación que al interior de la luz del vaso no se encuentra ninguna material, ningún trombo obstruyéndola y que por lo tanto es un segmento que está libre de trombosis. La principal queja del paciente es el dolor y la limitación funcional cuando estamos hablando en las extremidades inferiores.
Ya cuando se va ahondando más en el interrogatorio y en el examen físico, se puede encontrar que hay pacientes que tienen dolor a la palpación de la masa muscular de la pantorrilla, tienen edema, que pueden tener cambios en la coloración de las piernas, ya sea que la pierna afectada esté más pálida, o si la enfermedad es muy grave ya puede tornarse violácea, porque ya no solamente está afectando el sistema venoso, sino que empieza a obstruir el flujo de la circulación arterial. Empezó con un dolor en la ingle, un dolor fuerte, que después fue insoportable. O sea, al principio fue un dolorcito más o menos tenue, pero llegó un momento en que fue muy fuerte. Y pueden incluso existir síntomas sistémicos y generales. Básicamente la presencia de fiebre en bajas temperaturas, no pasa de los 38,3, máximo 38,5, y es porque usualmente la formación del trombo implica un proceso inflamatorio y todas las inflamaciones pueden cursar con fiebre. Se me hizo una ecografía de la pierna donde pues, se diagnosticó que tenía trombosis profunda, trombosis venosa en la vena ilíaca y que había trombosado las venas de la pierna, o sea, desde la cintura hasta la pierna abajo estaba totalmente trombosado. Entonces a partir de allí me hospitalizaron. Otra de las complicaciones comunes de la trombosis venosa profunda es la insuficiencia venosa crónica. Esta puede aparecer después de varios años del episodio de trombosis venosa profunda y se manifiesta con la aparición de varices, de dolor en las piernas, de edema vespertino, o sea, la hinchazón de las piernas en las horas de la tarde. Igualmente la pigmentación ocre, que es la coloración café de las piernas, y pueden aparecer úlceras o heridas en las piernas. Los pacientes pueden llegar incluso en paro cardíaco cuando tienen un tromboembolismo pulmonar. Los pacientes pueden llegar en esa complicación tan temida de la gangrena venosa con una extremidad prácticamente a punto de perderse por una trombosis. Pero los pacientes también, como lo decimos, pueden llegar completamente asintomáticos, simplemente con un leve dolor en la región de la pantorrilla. Vamos haciendo entonces ahora un recorrido longitudinal, evaluando el vaso en color, la permeabilidad de la vena, buscando que llene de forma uniforme. En este caso tenemos aquí pulsátil, la arteria con color rojo, porque ese flujo se acerca hacia el elemento con el cual estoy haciendo la observación, y en azul la sangre venosa, porque esta sangre se está alejando del segmento o del instrumento con el que estoy haciendo la medición. El Doppler no es más que la interpretación en imagen del sonido que produce el flujo cuando transcurre a través del vaso. Esto que se ve aquí abajo, esta variabilidad que se encuentra, está dada por cada ciclo respiratorio, lo cual es una medida que los vasos que ingresan desde esta vena que estoy evaluando hacia el abdomen están destapados. El examen lo que busca es visualizar el sitio de la obstrucción, qué tan larga es y la edad del trombo al que nos estamos enfrentando. Cuando se encuentra el segmento, simplemente lo que se busca es describir las características antes mencionadas y ya se tiene el diagnóstico para proceder entonces a la instauración del tratamiento. Lo que había que hacer pues, era hacer controles muy seguidos. O sea, yo asistía a la al programa de anticoagulados de la clínica cardiovascular, donde me hacían controles regularmente, al principio muy seguidos, ya después como a medida que se fue normalizando, los fueron haciendo más separados. Si bien el diagnóstico de la trombosis es difícil, su tratamiento es extremadamente sencillo, y es porque independiente de la causa, salvo ciertas situaciones muy particulares, el tratamiento para todas las causas de las trombosis es el mismo, y es la anticoagulación. Administrar medicamentos que nos permitan mantener la sangre líquida, que retarden la formación del trombo, que hagan que el paciente se demore más en coagular. ¿Lo buscamos para qué? Primero, para que ese trombo que ya está formado no siga creciendo, no comprometa un segmento más grande. Pero quizá la herramienta o el objetivo más importante de esto es evitar una complicación que es letal de las trombosis venosas,
que es lo que conocemos como el tromboembolismo pulmonar. Este se produce cuando el trombo o parte de este que está en las venas se desprende, viaja a través del sistema venoso y se va a alojar en los pulmones. En una persona sana, sin ninguna otra condición y joven, probablemente un tromboembolismo pulmonar no tenga mucho impacto, pero en una persona de edad, con un corazón o unos pulmones que ya estén estructuralmente enfermos, la presencia de un tromboembolismo pulmonar casi siempre es letal. La persona puede necesitar tratamiento intrahospitalario. Lógicamente, la persona que está hospitalizada debe seguir las indicaciones que le da el personal médico y de enfermería para tener éxito en el tratamiento. Igualmente, debemos evitar cualquier traumatismo. Por ello, no podemos caminar descalzos. También, mientras estemos en descanso, debemos elevar las piernas para así disminuir el edema o la hinchazón de estas. Igualmente, debemos tratar de no estar durante mucho tiempo de pie o sentados. Y fuera de eso me mandaron pues unas medias de presión que pues hasta el día de hoy son parte ya de mí, todos los días sagrados me las tengo que colocar. Una vez la persona esté tomando su medicamento, se coloque las medias, puede realizar las actividades común y corriente, puede caminar, eso sí, no puede hacer ejercicios vigorosos. A ver, yo ya estoy estoy ya muy bien, o sea, ya lo que te dice, o sea, cuando me pusieron el stent, entonces con ese stent hubo ya, digamos, tranquilidad de que no me iba a volver a dar trombosis. Con la droga, pues estuve muy bien, ya ahorita no tomo droga, pero sigo, pues, o sea, sigo con las medias. Si presenta desaliento, hay dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho, las piernas le están doliendo más, nota que hay más edema o más hinchazón, hay fiebre o sangrado por cualquier vía, debe consultar inmediatamente a la institución de salud. Bueno, yo he tenido muy buen servicio, aquí en la cardiovascular me han atendido súper bien, sobre todo pues en especial el doctor Andrés Tobón, que es el que ha estado pues pendiente de mi caso desde que vine a consultar con él particularmente. Igual cuando he tenido alguna urgencia, las personas de urgencias pues han sido súper queridas, siempre han estado súper pendientes, me ayudan inmensamente pues siempre que tengo cualquier dificultad. Entonces sí, estoy súper agradecida con la cardio porque han sido demasiado queridos pues en mi proceso. Ya conocimos cuáles son los principales síntomas y los factores de riesgo que pueden desencadenar una trombosis venosa profunda. También vimos cómo la clínica cardiovascular le ofrece soluciones para tratar este problema. Los esperamos hasta una próxima oportunidad aquí desde la Cardio.